Eugenio, muchísimas gracias. Estamos en vivo en Cinéxtasis MX y cinéxtasis.com. Mi primera pregunta es, ¿cómo ha evolucionado el diseño de producción en todos estos años? Pensando en Santitos y ahora en Roma, independientemente del presupuesto. Sí, bueno, hola, antes que nada, pues el diseño de producción ha evolucionado naturalmente porque ha incorporado las herramientas digitales. Yo ahora, por ejemplo, no puedo concebir realmente una película sin usarlas de alguna u otra manera, dependiendo las necesidades y los presupuestos. Para mí son como otra brocha. Es decir, así como pinto paredes, así como o se pinta en un lienzo, pues la brocha digital también se utiliza para ciertas cosas que es mejor hacerlas así. Lo que pasa es que la tecnología va cambiando muy rápido. Creo que lo que ha sido más interesante para mí en todos estos años es aprender cómo utilizarla. Es decir, yo creo que hay que quitarle mucho peso dramático, mucho peso narrativo a las herramientas digitales, porque al final, como evolucionan, las cosas que se hicieron hace 20 años no se ven bien ahora, o se tienen que ver bien si se utilizan, o se ven bien si se utilizan de cierta manera. Y ahí es donde justamente entra más la experiencia, ¿no? Te das cuenta que tienes que construir un mundo que sea, pues, cálido y tangible para tu actor también, porque parte del oficio de dirección de arte también es ayudar al actor a entrar en personaje, es contarle cosas a él y al público de ese personaje también. Entonces, y bueno, creo que ahí es donde ha evolucionado. En el diseño de producción, pues, ya de alguna manera tenía un peso narrativo muy importante desde décadas anteriores. Yo creo que más que hablar de cómo ha evolucionado, es cómo ha evolucionado para mí en ese sentido, ¿no? Que es que al final voy entendiendo mucho mejor mi oficio. Y una de las cosas que he aprendido es que las decisiones no se tienen que tomar por cuestiones estéticas, es decir, aunque es una cuestión visual, lo que creas, tiene que ser siguiendo básicamente una disciplina narrativa, es decir, hay que contar historias con los elementos que podemos y sumarse a la historia que se está contando. ¿Cómo cambia entonces a través del tiempo de un director a otro? Ya no nada más en lo tecnológico, sí, en lo presupuestal, sino también de Bayona a Cuarón, sí, etcétera. Bueno, cada uno tiene una aproximación distinta y una visión. Yo como diseñador, mi deber es sumarme a la visión del director, es decir, aportar lo que yo tengo y tratar de interpretar la historia con también la aproximación del director. Es parte del juego, a mí eso me gusta. De hecho, lo hace mucho más variado, el reto es mayor, porque evidentemente lo que es importante para Bayona no es lo mismo que es importante para Guillermo o para Jim Jarmusch o para Alfonso. Cada uno tiene sus propias búsquedas y mi deber es completar eso y aportarles cosas para también sumar a su proyecto en ese sentido. Para mí creo que donde está mi firma, pues si lo podemos decir, es digamos, esta atención a los detalles, que esos son los que a mí me gusta manejar para contar las historias, ¿no? Hablas de 3 elementos básicos: color, forma y textura. Sí, son... Pero, perdón, ¿cómo incorporas el color a una película en blanco y negro? ¿Cómo la trabajas? Los grises también son color. Claro. Es algo que no, al principio me costaba trabajo, nunca había hecho una película en blanco y negro. Entonces, sentí mucho vértigo al principio, porque justamente para mí con el color puedo contar muchas cosas y acompañar la historia. De pronto, aquí los grises también pudieron, o sea, me ayudaron para contar esto, pero sobre todo las texturas, ¿no? Hay una cosa muy importante de texturas en la película. Fue muy interesante lo que hicimos con Roma, porque Roma no queríamos un blanco y negro que fuera necesariamente nostálgico y muy contrastado y así, sino lo tratamos de hacer un blanco y negro muy moderno, muy contemporáneo. Entonces tuvimos que tener un control casi obsesivo del color para que se tradujeran los blancos y negros en los grises que nosotros queríamos. Entonces, a veces eran decisiones absurdas, como el sillón de la casa era rosa fosforescente, pero él nos daba justamente el tono que queríamos
en blanco y negro. Por otro lado, usamos el color de manera tradicional para ciertas cosas, porque de repente nos dimos cuenta que distintos colores, como el azul, el verde o alguna cosa de estos colores se traducían en más o menos el mismo gris. Luego la pregunta era, ¿cuál color es el que utilizas? ¿No? Y entonces nos dimos cuenta que había ciertas escenas o ciertas partes, como la parte de arriba de la casa, etcétera, etcétera, que nosotros teníamos que elegir un color que afectara o que de alguna manera informara a los actores cuando estaban haciendo el personaje. Es decir, ya no nada más era con respecto a la pantalla, sino también era con respecto a los actores cuando estaban trabajando. Te he escuchado decir el adjetivo que no da vida mata. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dices? ¿Y cómo lo aplicas en tu trabajo? Lo dijo Vicente Huidobro, hablando de poesía, en realidad es poética, ¿no? Que es básicamente lo que estudia la poesía. A mí la poesía me gusta mucho por esta contundencia y esta cuestión sintética que tiene. Es decir, tiene que ser muy preciso. Cualquier cosa que está ahí sin que realmente aporte, ¿no? En este caso un adjetivo, pero en mis sets es, si no, o sea, todos los elementos que están, cada uno de ellos tiene que contar una historia. Tiene que sumarse a construir al personaje. No puede ser aleatorio, no puede ser porque se ve padre, no puede ser, ¿no? Tiene que ser porque justamente funciona a construir todo esto. Si yo pongo un objeto que distrae, me arruina toda esta especie de castillo de naipes que uno va construyendo, que es muy frágil, ¿no? Y para mí ahí lo aplico, justamente todas las decisiones y todo lo que está en pantalla tiene que sumar para contar historias. Alfonso ha hablado mucho de que él está planteando la película desde su memoria, desde su recuerdo, lo cual es muy subjetivo. Pero a ti te toca aterrizarlo a algo muy objetivo, la Ciudad de México, la esquina de Baja California e Insurgentes, la banca Serfín de la esquina. ¿Cómo es esa memoria de Alfonso se puede traducir a algo muy tangible en la película? Pues mira, es un proceso paralelo entre lo que Alfonso nos iba contando, lo que yo iba recordando también y aportando cuando Alfonso, porque evidentemente Alfonso hablaba de ciertas cosas, no del todo, no puedes hablar de cada uno de los elementos que hay ahí, pero sí de muchos de ellos, lo tenía muy claro, tenía la memoria, el músculo de la memoria lo tenía muy fuerte, lo tiene muy fuerte, ¿no? Lo ha estado ejercitando muchísimo. Entonces, yo sumé mis propias y la investigación histórica que se hizo, que es una investigación, pero hiper extensa, y investigamos cada tema, ¿no? Ok, ¿cómo era la esquina? ¿Cómo eran los bancos? ¿Cómo era tal? No sé qué. Y entonces sacábamos tal, con eso teníamos conversaciones con Alfonso donde se le presentaban todas estas referencias y entonces eso detonaba otras cosas, o donde yo me acordaba de una historia de mis abuelos, o conversaba con mi padre y eso, pum, se iba sumando, iban de alguna manera borrando pues como las fronteras entre todo esto, y esto fue lo que acabó en la película. Te quiero preguntar sobre el Oscar en particular. Sí. Ya ganaste uno, pero en aquella ocasión estabas nominado, pero ya habías perdido el BAFTA, ya habías perdido el Goya. A final de cuentas, ¿importa tanto el Oscar para ti? ¿Es realmente trascendente? ¿Para ti es importante? Mira, es importante en función de que es un reconocimiento a tu trabajo. Que si te cambia la vida, en mi caso, o sea, yo no sé cómo sea con los demás, en mi caso no. O sea, en mi caso sí me accedí a otro tipo de proyectos, pero no creo que sea por el Oscar, creo que fue por El Laberinto, por lo que fue la película. Creo que Roma justamente tiene eso. No creo que vaya a ser por los premios que puedas ganar o no, es por cómo ha conectado con la gente, es por cómo se aproximó uno a la creación de época. No creo que tenga que ver con esto, con los premios específicos. Yo, por ejemplo, estoy tranquilo con respecto a eso. No me crea ansiedad ni nada, al contrario, me gusta porque es casi de gozo, es como un apapacho al trabajo que se ha hecho, no solamente que hice yo, sino que hice yo, que hicimos mi equipo y yo. Es decir, yo soy la cara de un equipo vasto, numeroso y talentosísimo, que además de mexicanos que han hecho, o sea,
para mí una de las cosas al principio era, la película va a ser muy compleja artística, creativamente y técnicamente, y de trabajo muy duro. Siempre eso lo entendí, van a ser condiciones pues que necesitaban esto. Y no es fácil conseguir un crew así en ninguna parte del mundo, además comprometidos, etcétera. Y aquí encontré gente maravillosa, mi decoradora, que es parte de mi equipo de mucho tiempo, incluso de antes de que yo me fuera a hacer películas fuera de México, Bárbara Enríquez, que ahora es una gran diseñadora de producción. Ella está nominada conmigo, porque a mí hay un gesto que me gusta mucho de los Oscars y de estos premios, que por cuestión sindical y tradicional norteamericana, es de los pocos premios en los que te nominan con alguien más de tu equipo, es decir, dominan a la cabeza de departamento, que soy yo, el diseñador de producción, y al set decorator o decorador o ambientador, dependiendo en qué lugar estés, cómo se pronuncia, pero para mí eso es un símbolo del trabajo de equipo, que es lo que es realmente el cine, ¿no? Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho esta entrevista y mucha suerte. Muchas gracias. Cortamos transmisión en vivo, muchas gracias. Gracias.